¿Cuál es el fármaco que posee las siguientes características? Bloqueo neuromuscular muy rápido e hidrólisis inmediata en plasma e hígado por la colinesterasa. Por una colinesterasa. Puede ser una acetilcolinesterasa o algún análogo. ¿Cuál es el único que se parece a la acetilcolina? La succinilcolina, ¿no? Así que no hay mucho que dudar acá. El atracurio, pancuronio, tubucularina, rocuronio se metabolizan en el hígado, sí, algunos en el riñón, pero aquí no tienen que ver para nada las colinesterasas. Ahora, ¿qué son estos fármacos? Vamos a hablar de ellos ahora. Son relajantes neuromusculares, todos, ¿verdad? Todos. ¿Cuáles son despolarizantes y cuáles son no despolarizantes? La succinilcolina es despolarizante y los demás son no despolarizantes. ¿Ya? Hablemos ahora entonces de los bloqueadores neuromusculares. Pero no solo de los bloqueadores. Para ubicarnos bien, recordemos, hace un rato vimos la anestesia regional, ahora vemos la anestesia general. La anestesia general, ¿qué objetivos debe tener en un paciente? En principio debe estar dormido, o sea, debe generar hipnosis. En la hipnosis tenemos, para hipnotizar a un paciente, para dormirlo, para sedarlo, ¿qué opciones tenemos? Inhalatorios o intravenosos. ¿Cuál es el inhalatorio de elección? Los halogenados derivados del grupo del flúor, ¿cierto? O sea, el sebo-fluorane. Y los intravenosos, el intravenoso de elección, el propofol. El propofol, el midazolam, la ketamina, cualquiera de ellos. Propofol, midazolam, ketamina. No hay uno de elección propiamente dicha. De hecho, se usa más propofol, pero no es precisamente de superelección. Cualquiera de los tres. Ya, además de hipnosis, que tiene que haber analgesia, ¿no es cierto? No debe doler, para eso nos anestesiamos. ¿Y qué analgésicos usamos? Principalmente los opiáceos. Los opiáceos y AINES, sobre todo para tener mayor duración. ¿Qué más tiene que haber? Relajación neuromuscular. ¿Qué relajantes neuromusculares? Hay despolarizantes y hay no despolarizantes, ¿ya? Entonces, además tiene que haber bloqueo de las funciones autónomas y sobre todo, ¿qué es lo que no quieren? Recordar, ¿no? Tiene que haber amnesia. ¿De qué tipo? ¿Anterógrada o retrógrada? Anterógrada, amnesia. Y los que causan amnesia son los mismos hipnóticos. El propofol, midazolam, ketamina también causan amnesia, ¿ya? Listo, entonces hablemos de estos grupos. Nos toca hablar ahora de los relajantes neuromusculares por esta pregunta. Los relajantes neuromusculares pueden ser despolarizantes o no despolarizantes y esos dependen de su manera de bloqueo de la placa mioneural. ¿Okay? Es una sinapsis, ¿no? Entre la parte distal de un axón y el músculo. En neurología lo trabaja mucho más esto, pero la despolarización se transmite de un nervio hacia el músculo a través de la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina se une a receptores en el lado muscular, generando una despolarización. Al despolarizar, entra sodio, sale potasio, activa la bomba y demás. Y finalmente, donde se transmite todo el potencial de acción por segundos mensajeros y todo ese tema, hacia el retículo sarcoplasmático, ¿no? En el caso del músculo. Entonces, toda la despolarización termina transmitiendo al retículo sarcoplasmático. ¿Y qué se libera? Calcio. Ese calcio se une a la actina miosina, haciendo contracción. Entonces, eso es lo normal. Transmisión de la despolarización, del potencial de acción por acetilcolina en los receptores. Esos receptores se transmiten al retículo, se libera calcio y hay contracción. Eso es lo normal. Pero como nosotros queremos relajar el músculo, queremos evitar las contracciones. ¿Y a qué nivel? ¿De qué manera podemos bloquear estas contracciones? Lo más fácil sería evitando la despolarización, o sea, no despolarizando, ¿no? Eso es lo más lógico. Los bloqueadores no despolarizantes son los que compiten con la acetilcolina y evitan que éste se una a su receptor. Por lo tanto, van a evitar que se despolarice la membrana y por eso se llaman no despolarizantes. ¿Cuáles son los de elección hoy en día? Sobre todo el rocuronio, becuronio, pancuronio, ¿no? Los derivados esteroideos del cural. ¿Ya? No despolarizan. Y otra forma de bloquear esto es ya también despolarizando. ¿Cómo hacen una despolarización? Pues se administra succinilcolina, que es el fármaco, y la succinilcolina, lo voy a pintar de azulito ahí,
puntitos azules, se une a los receptores de acetilcolina, genera la despolarización, pero luego no se retira. La succinilcolina se queda ahí. Y si no se retira, ¿qué pasa? No va a continuar, o sea, hay una despolarización, pero no va a continuar la contracción muscular. ¿Por qué? Porque en este caso la acetilcolina o la succinilcolina debieron hidrolizarse por la acetilcolinesterasa para volver a entrar y hacer el ciclo continuo. Entonces, si no hay degradación del fármaco y volver a generar otra despolarización, no va a haber contracción, ¿cierto? Entonces, para que haya contracción, tiene que haber continua activación, continuo estímulo de la acetilcolina o la succinilcolina en este caso. Pero la succinil se queda pegado ahí, genera una despolarización y ahí queda, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber contracciones. Entonces, otra forma es despolarizando. ¿Cuál es el fármaco clásico acá? La succinilcolina, ¿no es cierto? En ambos casos causan una parálisis de tipo flácida. No vayan a pensar por el hecho que despolarizó, la succinilcolina va a causar una parálisis espástica, ¿no? Es flácida en ambos casos. Con la particularidad que la succinilcolina, antes de terminar paralizando el músculo, que hacía fasciculaciones. O sea, antes que la parálisis, la succinil fasciculaba y cuando había sobredosis podía llegar a convulsionar incluso el paciente. O sea, traía muchas complicaciones. Por eso ya no se usa. La succinilcolina y los despolarizantes en general han sido retirados. ¿Qué se prefiere hoy en día? Los no despolarizantes. Salud. Ahora, ¿qué más es importante acá? Que la succinilcolina también se retiró de su uso, digamos, de primera línea, porque causa su principal efecto adverso. ¿Cuál es? La hipertermia maligna. Es el fármaco que más hipertermia maligna ocasiona. ¿Qué es la hipertermia maligna? Es una fiebre por excesiva liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Acá tiene que haber un componente genético previo, ya que cuando se administra succinilcolina, el retículo empieza a liberar calcio descontroladamente, por lo tanto la actina miocina empiezan a contraerse. Eso consume ATP y el consumo de ATP libera calor. Entonces aumenta la temperatura y da fiebre. Entonces, eso es mi hipertermia maligna, complicación frecuente de la succinilcolina, por eso ya no se usa. ¿Qué usamos ahora? La Ropi, BQ, Pancuroni. Se metabolizan la mayoría en el hígado también. Muy bien. Ya está. ¿Qué nos preguntaron? Bloqueo neuromuscular muy rápido e hidrólisis inmediata en plasma e hígado por la colinesterasa. Lo único que se libera por colinesterasa acá es la succinilcolina. Listo. Ya hablamos de los demás. ¿Cuál es el rango en minutos de la duración de la lidocaína? La lidocaína dura un promedio de 60 minutos. La lido. Mucho va a depender de también la concentración, de si le dan epinefrina, si le dan epinefrina, etc. En qué tejido lo administren para ver si tiene rápida, qué rapidez de distribución va a tener. Entonces son rangos gente muy grandes. Es distinto administrarlo en el abdomen, donde hay un panículo adiposo grueso, a ponerlo en la punta del dedito, donde se va a distribuir probablemente de otra forma. Entonces los rangos suelen ser muy amplios. El promedio suele ser 60 minutos y no se olviden que su efecto todavía puede ser prolongado, incluso porque trae todavía dificultad para la motricidad como último efecto, ¿no? Cuando han salido del dentista y le pusieron sonido, siempre han vuelto a casa y todavía hasta 2 horas después recién pueden hablar. O sea, todavía puede prolongarse. Lo que dura menos tiempo es el efecto analgésico. Generalmente el analgésico dura entre 30 a 60 minutos más o menos, pero el efecto del bloqueo de la motricidad todavía dura mucho más. Pueden pasar a veces hasta 3 horas sin poder mover bien su lengua cuando regresan del dentista, ¿no? Y después ya les empieza a doler y tienen que tomar su pepa, su ketorolac o ketoprofeno, lo que les hayan dado. ¿No es cierto? Entonces, en promedio la lido 60 minutos y en promedio la bupi más o menos 180 minutos, o sea, 3 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que marcar acá? A ver, lido. ¿Cuánto es esto? 3 a 7 horas, nunca tanto, ¿no? 20 minutos tampoco es poquito, imagínense, tendrían que estar poniendo a cada rato. 90, hora y media, 4 horas, ya mucho. 3 a 6 horas, no tanto. Esa es más para la bupi. La última clave es un poco más cercana para la bupivacaína. Así que lo único que tenemos acá por
rango cercano a 60, de 60 a 120. Sobre todo porque el efecto de la motricidad dura así. Ahora, si les hubieran puesto cuál es el rango de duración de acción analgésica, solamente analgésica de la lidocaína, quizás sea incluso un poquito menos, 30 a 60. ¿Ya? El efecto de la motricidad es el que dura a veces un poco más, hasta las 2 horas. Estamos más o menos alrededor de 60 minutos entonces. Y la bupi alrededor de 3 horitas. La bupi pesada, pero estamos hablando acá de la bupi clásica de 0.25%, porque la bupi pesada que viene al 0.5% dura incluso un poco más. Puede llegar más allá de las 4 o 5 horas en promedio. ¿Ya? Listo, pregunta el año pasado, ¿no? Esa fue la única de anestesio creo que vino el año pasado. Varón. No, eso también, pero eso es medio fármaco, medio anestesio. Varón de 30 años en el postoperatorio de colecistectomía refiere dolor intenso en la herida operatoria recibiendo un analgésico. 2 horas después cursa con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué analgésico relaciona con dicho efecto secundario? No es frecuente o casi nunca se ha descrito que un AINE de un efecto, ni siquiera el paracetamol que tiene acción más central, ¿no? Que dé un efecto de convulsión, convulsivo. Ni el paracetamol, ni el ketorolaco, ni el celecoxib, el oxicam, ni COX-1 ni COX-2. Generalmente los no selectivos, los COX-1 traen más gastrointestinales, renales, y los COX-2 son más cardiovasculares, ¿no? En cambio, el tramadol, los opiáceos, dado que tienen efecto, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, directamente con los nervios, con el nervioso, sí tienen estos efectos, pero no es el más frecuente, ¿eh? De hecho, las convulsiones se dan ya en casos de sobredosis. El efecto más frecuente del tramadol y de los opiáceos leves como este suele ser el vértigo, las náuseas, la cefalea. ¿Ya? Vértigos, náuseas, cefalea, vómitos por tramadol. La convulsión aparece en sobredosis, pero puede ser, y son tónico-clónicas precisamente. ¿Ya? Listo. ¿A qué nivel se metabolizan los anestésicos locales tipo amida? Hígadito. Pues casi todos, prácticamente la mayoría son de tipo amida. En el hígado. Por eso que los anestesiólogos, cuando les piden su preoperatorio, les insisten tanto, nos insisten en darle pruebas hepáticas. Pero ¿por qué voy a pedir darte pruebas hepáticas si solo voy a sacar un lipoma? ¿No? Por eso paramos renegando a veces, porque todo se metaboliza en el hígado, y si está en un grado de insuficiencia hepática, los fármacos van a ser más tóxicos, ¿no? Porque no se van a metabolizar con facilidad, o por lo menos le tienen que disminuir la dosis. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales tiene el grupo éster? Éster. Ropi es amida, bupi es amida, mepi es amida, lido es amida, la procaína es éster. Procaína, tetracaína, clorprocaína, cocaína. La única que tiene esos nombres parecidos, pero es amida, ¿cuál era? La prilocaína. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales es del grupo éster? No es repetida. Es 2 exámenes diferentes. Este es del 2014 1, o sea, el de junio, y la 15 es del 2014 2, el extraordinario de octubre. O sea, no tenían tiempo para más preguntas y copiaron buena parte del examen ese año. La procaína, ¿no? Vean que la prilocaína que está en la A es, ¿qué es? Amida. ¿Cuál es el...? Ya está. Pasamos a las preguntas de farmacología. Nada más que comentar por acá. Ya hablamos del orden de alteración de las fibras, bloqueo de canales de sodio. Ya está. Hemos hablado de, antes de pasar a los siguientes puntitos, hemos hablado de bloqueos neuroaxiales, sus complicaciones, qué fármacos se usan. Hemos hablado de relajantes neuromusculares, de anestesia general. Lo único de lo que no hemos hablado, porque no hay preguntas, porque no ha venido en los exámenes, es los inhalatorios, ¿ya? Pero de los hipnóticos, ¿ya? Así que lo vamos a mencionar. Los hipnóticos
que dan amnesia, dan sedación, ¿cierto? Pueden ser de dos tipos, dijimos. Pueden ser inhalatorios o pueden ser endovenosos. El inhalatorio son los del grupo halógeno, los grupos halogenados, y el actual, los que más se usan son los de elección, son los del grupo derivados del flúor. Sevoflurano, isoflurano. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el gran problema del principal efecto adverso de los fármacos inhalatorios? La hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. Aunque el que más sufre la hepatotoxicidad es el anestesiólogo más que el paciente en realidad. ¿Ya? Y los endovenosos, los de elección que hemos mencionado son propofol, ketamina y el midazolam. Aquí lo que tenemos que recordar, no ha habido preguntas de esto, pero hay que saber sobre todo efectos adversos. Eso es lo importante en fármacos. El propofol, ¿qué principal efecto adverso tiene? Es inotrópico positivo o inotrópico negativo. Inotrópico negativo, depresor cardíaco. Disminuye la frecuencia cardíaca, da bradicardia, hipotensión y demás, y puede dar un paro cardíaco. La ketamina, ¿qué problema tiene? Ya también es inotrópico positivo. Ya también estimula la frecuencia, estimula la fuerza, la fuerza de contractilidad. No la frecuencia, porque sería cronotrópico positivo, ¿no es cierto? Entonces estimula al miocardio, por lo tanto está contraindicado en ¿quiénes? En hipertensos. ¿Ya? ¿Qué más aumenta? No solo la frecuencia, la presión arterial, sino eleva la presión intracraneana. Por lo tanto, ¿en quiénes está contraindicado también? En hipertensión endocraniana. Entonces, ketamina no se usa ni en hipertensión arterial ni en hipertensión endocraniana por los efectos inotrópicos positivos y elevación de la pica, de la presión intracraneana. ¿Ya? Y el midazolam puede deprimir todo, corazón, todo, pero lo más importante es su efecto depresor respiratorio. Entonces causa parálisis respiratoria. ¿Ok? Muy bien. El tiempo de duración en todos ellos, tanto el propofol, la ketamina y el midazolam, es muy parecido, generalmente entre 15 a 20 minutos, o sea, actúan y fluyen rapidito, y lo bueno, ¿no? Porque también si durara más, sus efectos adversos son más problemáticos. Unos más que otros, pero en promedio 15 a 20 minutos todos, ¿ya? No, de ninguna manera va a ser 2 horas, 4 horas, ni tampoco 5 minutos, o sea, no es... ya está. También metabolismo hepático, prácticamente todos. Listo, nada más. Esto, acuérdense por favor los efectos adversos, sobre todo de cada uno de ellos. Ya está. Seguimos entonces. Paciente crítico. Estas preguntas suelen ponerlo en anestesiología porque tiene que ver con la severidad de los pacientes, que muchos de ellos son quirúrgicos, ¿no? Dice, ¿cuál es el sistema de puntuación utilizado en la evaluación inicial de la gravedad del paciente crítico y que valora la fisiología y la salud crónica? En realidad varios de esos, pero el que está específicamente describiéndonos es fisiología aguda y salud crónica. O sea, acute physiology, ¿no? Fisiología aguda and salud crónica, chronic health. De ahí sale el nombre, ¿no? Fisiología aguda y salud crónica. Score, Apache. Había Apache 1, Apache 2, ya hasta 4 creo que hay ahora. Pero el que quedó así, el que se usa, el que ha demostrado que tiene más sensibilidad y todo, es el Apache 2. Es como el Windows XP, ¿no? Que ya anda y todo, pero igual no ha habido otro mejor en su después. Apache 2. El SAPS también ve el estado de salud, es un score simplificado. Es la S de simplificado, de fisiología aguda, score. Score simplificado de fisiología aguda. También se usa, pero no tiene tanto valor como el Apache. No es tan difundido al menos. Listo. Por frecuencia de uso y demás, Apache. Y además porque la pregunta le está describiendo las siglas de Apache. Ni hablar. Apache se usa, es un score de probabilidad de mortalidad, de pronóstico de un paciente en UCI, en cuidados intensivos, que valora al paciente, 2 datitos acá, solamente en las primeras 24 horas. O sea, en las primeras 24. Luego de las 24 horas ya no tiene sentido. Ya es la valoración inicial.
Por eso la pregunta arriba dice evaluación inicial. Y segundo, que solamente se usa en pacientes mayores de 15 años. Igual que el SARS. ¿Ya? Glasgow, MPM, aquí no. El MPM tiene que ver con pronóstico de mortalidad, que son otros scores ya más menos usados. El año pasado vino, ¿no? 2017. Igualito que el 2013. ¿Cuál es el sistema de puntuación más utilizado en la evaluación inicial para edad, paciente crítico, valora fisiología aguda y salud crónica? Apache. Ransom para pancreatitis, Glasgow para el tequiadito, o sea, en neurocirugía y gastrología. ¿Cuál de los siguientes no se incluye en la monitorización de un paciente quirúrgico? Presión arterial. Creo que es importante, ¿no? Tomar la presión. Sí se toma. Temperatura. Bien, pero si se sienten hipotérmico, algo está mal. Frecuencia respiratoria. También. Cardíaca también. Parche hemático. Tiene nada que ver acá. ¿Ya? Para monitorizar funciones vitales. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. Las 4 clásicas. Listo. Pregunta MF de decir. Muy fácil. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas disminuye el estado hipercatabólico en pacientes críticos? Para disminuir el catabolismo y la destrucción de nuestros propios tejidos muscular adiposo, ¿qué tenemos que dar al paciente? Nutrirlo, ¿no? Nutrirlo. No, ¿la hidratación ayuda? Sí, hidrata, pero no va a reducir gran cantidad del catabolismo. La antibiótico terapia ayudará si es que ayudan a reducir la sepsis. La oxigenación puede ayudar, por eso las terapias hiperbáricas. Los inotrópicos, no tanto, porque más bien generan vasoconstricción. El soporte nutricional acá es lo más importante. Ahora, ¿enteral o parenteral? Lo ideal debe ser enteral, por encima de lo parenteral, ¿ya? La nutrición enteral siempre que se pueda, siempre, 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 aunque sea por yeyunostomía, por lo que fuere, pero enteral en lo posible. Tiene el mejor pronóstico de recuperación. Paciente en estado de coma, ¿en qué situación clínica está indicada la intubación traqueal? Ya está en coma. ¿Cuándo lo intuban? Cuando empieza a tener apneas, ¿no? Persistentes, no puede ventilar. Hipotensión arterial no es indicación precisamente la A para intubar. Hipoxia hipercápnica es un grado de insuficiencia respiratoria, podría ser, pero depende si es que es leve, moderado o severo, ¿no? Podría ser simplemente con una canulita binasal, recuperar solucionar el problema de insuficiencia. Pero aquí sobre todo cuando hay un problema ventilatorio, cuando tiene apnea persistente. ¿Ya? Varón de 25 años, víctima de accidente de tránsito, presenta múltiples lesiones en cara y cuero cabelludo, hemorragia profusa a través de los orificios nasales, sangra por todos lados, Glasgow 8, crujido a la movilización mandibular, o sea, tiene la mandíbula fracturada, piezas dentarias rotas, saturación de oxígeno 80, o sea, necesitan intubarlo cuanto antes. Tiene Glasgow 8, ¿no es cierto? Pero ¿lo van a poder intubar por la fractura mandibular? No, ¿verdad? No se va a poder. Dice ahí, punto, la intubación orotraqueal es bastante difícil. No solo debe decir eso, en realidad no se debe hacer, está contraindicado. Si tiene fracturas mandibulares, lesiones nasales, el etmoide, todo está roto, hay que... está en este caso, contraindicado el intento de intubación. O sea que incluso esa parte está de más. ¿Qué hay que hacer? Abordar por el cuello. Ahora, por el cuello tienen dos opciones. Está el cartílago tiroides, por debajo está el cricoides, y por arriba está el ioides, ¿no? El huesito ioides. Y por debajo viene la tráquea. Tienen la cricotirotomía, o sea, entre el cricoides y tiroides, y tienen la traqueostomía, mal llamada traqueotomía a veces. Cricotirotomía o traqueostomía, entre el segundo, tercer anillo traqueal, otros optan por el tercer y cuarto, pero por ahí. ¿Ya? ¿Qué harían en este caso? Si están ante una emergencia, está con 80% de saturación, tienen que hacerlo de emergencia, o sea, cuanto antes, en el lugar, ¿no? ¿Por dónde van a entrar? La de emergencia es la cricotirotomía. Esta de acá. Esto se hace en situaciones de emergencia. La traqueostomía, el otro ya se hace en sala de operaciones, programadita. ¿Ok? Entonces le meten una aguja entre el tiroides y el cricoides y empieza por lo menos a entrar aire, a jalar aire el diafragma. ¿Sí? Salieron de la emergencia. Llegarán al hospital y ya lo programarán después para una traqueostomía programadita ya, porque igual lo va a necesitar. Entonces, en emergencia, en situaciones extremas, cricotirotomía. Programado, generalmente la traqueostomía.
¿Ya? Listo, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Aunque el término no es correcto, intubación traqueal por cricotiroidotomía significa lo mismo, ¿no? No le van a poner cánula, máscara laringea, máscara reservorio, intubación nasotraqueal, peor, está que sangra por la nariz, olvídense. La traqueotomía o traqueostomía, que es un mal sinónimo, se emplea fundamentalmente en... Hay dos indicaciones principales de traqueotomía o traqueostomía, que es el nombre correcto. Indicaciones de emergencia, o no de emergencia es la cricotirotomía, digamos de urgencia, e indicaciones electivas. La principal indicación electiva, y que es lo que más se suele hacer, es ventilación o intubación prolongada. O sea, sobre todo los que están en coma y requieren estar intubados, entonces no le pueden poner mucho tiempo el tubo orotraqueal. El tiempo máximo que debe tener una intubación orotraqueal es 15 días. Si saben que el paciente va a requerir ventilación por más de 15 días, pues tienen que hacerlo por el cuellito. Esa es la principal indicación. Y la de urgencia suele ser traumas, obstrucción de la vía aérea superior, generalmente asociados a traumatismos, ¿no? Muchas veces. Entonces, de estas que marcamos, anestesia programada con intubación difícil, no es frecuente. Politraumatismo con insuficiencia respiratoria, trauma maxilofacial moderado a severo, sí. Pacientes en el manejo de secreciones que requieren ventilación mecánica prolongada. Entre las dos que les acabo de mencionar, ¿cuál es el de más indicación? Ventilación mecánica prolongada. Es una indicación mucho más frecuente. No significa que el trauma maxilofacial no lo sea, aun cuando la palabra moderado ahí parece que nos quiere decir algo, ¿no? Quizás si fuera severo de repente. Pero no, de todas maneras, la ventilación prolongada es una indicación más usual. ¿Cuál es el procedimiento más usado para el restablecimiento de una vía aérea en un paciente hospitalizado con distrés respiratorio severo? Si tiene distrés respiratorio severo, o sea, ya tienen que intubar, ¿cierto? Tienen que pasar a ventilación mecánica. Entonces, cricotiroidotomía, punción, traqueostomía, oxígeno con Venturi en un distrés severo, nada, hay que intubar.